Aquí la duda es, ¿qué lleva a la familia a la música? ¿Qué los lleva a ustedes a la música? Pues mira, varias cosas, ¿no? Una, mi mamá también. Mi mamá le Canta. encantaba la música. Era bastante afinada, cantaba bonito y siempre había música en la casa. Ya con la radio, pero pues le gustaba mucho la música ranchera de mariachi y también la onda de Joan Manuel Serrat, Roberto Carlos, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, todo ese rollo también a mi mamá, y la onda de José Alfredo Jiménez y todos esos grandes autores. Mi papá porque estaba muy ligado al cine, Ujú. promotor, programador de cine nacional, tenía canciones, digo, películas que promovía él, venían, el soundtrack eran Cadetes o era Ramón o así. ¿Qué hacía un programador de cine en esos tiempos? O sea, en este caso se encargaban como de programar cuándo iban a salir determinada película, por ejemplo, en Monterrey y el área metropolitana y la región. Ujú. Entonces, como que era un intermediario entre el productor y las salas cinematográficas. Entonces, era una compañía, se llamaba Películas Nacionales, y vamos a poner que les llegaban diferentes producciones y ellos se encargaban como de programarlas, de en qué cines, en qué fechas. Y, digo, a grosso modo te lo digo, seguramente tiene mucho más complejidad, Claro. ¿verdad? Pero de alguna forma por ahí te lo digo, pero era a nivel nacional, era una empresa nacional, pero que tenía como que sus sucursales Guadalajara, Monterrey y no sé si y nada más la Ciudad de México, estas 3 ciudades. Oye, estaba bien fuerte el cine mexicano, ¿verdad? En aquellos tiempos. El cine western. Sí, pues el de balazos. ¿Ya? El de balazos. Las Almada. Tenía una pistola de 6 tiros y nunca se le acababa. Don Mario y a don Fernando. Nunca la cargaba cartucho. Sí, Cermeño, todos esos. Cermeño. Flaco Guzmán y todos esos. Hubo una época muy padre porque incluso salían personalidades locales. Así en claro. algunas películas. Como Rómulo Lozano, Con ¿verdad? Rómulo, Cascarita, el Chichás, Héctor Benavides, el en paz arquitecto descanse. Benavides sale En también. paz descanse Héctor Benavides, sí, parecía. Salieron Sí. varias personalidades, Como crossover, ¿no? Chelelo, de cuenta. Chelelo. Claro, entonces, como que tuvo mucho arraigo aquí. Ujú. Mucho arraigo, obviamente fueron grabadas aquí principalmente y salían avenidas principales de aquí, el Cerro de la Silla, Calzada Madero, restaurantes, entonces salían grandes, eso hizo como que agarraba mucho arraigo aquí. Además también ponían buena música, ¿no? Llevaban buenos grupos. Pues Eso principalmente, ¿no? Eso era lo llamativo, ¿no? Ver a los artistas del momento cantar la canción, participaban también con un musical en la película. Ujú. Hasta también con un diálogo de repente, ¿va? Un diálogo. Sobre todo en la de los Tigres del Norte, ¿va? ¿Te Oh, acuerdas de ellos sí como que le entraron más a la actuación? Sí. Los demás grupos de acá eran musicalmente hasta que la época de Bronco que hizo su película, ¿va? Sí. Ellos sí actuaron y Bukis también. Bukis también. y Bukis, exactamente. Y Temerarios también. Temerarios. Esa no la vi. Sí, se hicieron Esa no la se vi, hicieron o dos Temerarios. películas, no sé si qué tan orgullosos se sienten de ellas, ¿va? Pero No, pues fue un reflejo de la historia de aquellos tiempos, ¿no? Celina salió en una novela. Celina, sí, con Ramiro Delgado también, de Bronco. Sí, entonces sí, eso daba mucho al artista, obviamente lo impulsaba Sí. y agarraba mucho arraigo también aquí ver tu artista favorito exacto. en la pantalla grande, ¿no? Ujú. Entonces su papá estaba muy involucrado con el cine mexicano, programador del cine. Sí. ¿Hasta qué año estuvo trabajando en las películas? Papá estuvo, pues, ¿qué sería? Como... 80 y tantos. No, ya fue en No, los, no, en los en- 90s. Oh, sí le Bueno, siguió. es que después él se volvió pro de películas de video. Se independizó, vamos a decir, ya. se independizó, pero igual sería, pues, principios de los 90s. Sí, primero fue puro cine y luego ya cuando vino la época de los videoclubs, también eran representantes de algunas compañías y vendían a los videoclubs. Todas esas películas pues ahora se hicieron en DVD, en beta. Para la gente más joven, antes existían unas cosas que se llamaban videocaseteras. Claro. Es un aparato, VHS. Empezó Sí. con el VHS, un cartuchito pequeño, y luego cambió no, primero beta, y luego VHS, Y y luego luego DVD y Bluetooth, ¿no? Pero fue así como que fue como fue progresando.
Entonces la gente quería ver una película, que no te pasaban en la tele, existían los videoclubs. Existían videoclubs pequeños, en cada colonia había un montón de videoclubs. Sí. Y luego después vinieron los videocentros que acabaron con los videoclubs, ¿no? Pero No, hombre, todo se va comiendo. exactamente, Sí. y luego ya... Y luego llegó Blockbuster, Y luego Blockbuster. y luego llegó Netflix, y ya. y se murió Blockbuster. Y se acabó. Entonces, bueno, todas las películas de Tigres del Norte, entonces, Ni parientes somos, Sí. la jaula de oro. Tengo varias, mira. Por ahí debe, ahorita estábamos recordando al ver portadas de aquí. Bueno, Llenas de pues. polvo, mira, aquí están. Mira, tengo la del Ni parientes somos, que ahorita acabas de mencionar. Sí, claro. Y aquí está la de... Esto es un concierto en vivo de los Tigres del Norte. Sí, Aquí dice Video Emoción, Arte Cinema. Ujú. Son compañías aquí de... Todas esas Videovisa. sí. las distribuían ahí en ese entonces. Mi papá y mi mamá hicieron esa oficina, les fue muy bien en su momento. Y vamos a ponerle que ahí fue donde cerró mi papá ya su trabajo como en el cine, porque se enfermó, entonces como que ya le tuvo que bajar las revoluciones. Sí. Y bueno, pues, ahí ahora sí que fue la historia del cine de él y De tu nosotros, papá. pues ahora sí que ahí nada más, pues nos gustaba cuando llevaba los discos de los Cadetes de Linares, de Tigres del Norte, de los Relámpagos que tienes por acá. Sí. Y nos influyó también en nuestro gusto musical. Su padre tenía buen ojo, o sea, ¿cuál era su cualidad de su padre? ¿Tenía buen gusto Musical. aparte? Digamos que la musicalidad era principal, creo que venía por el lado de mi mamá. Ok. Aunque mi papá era muy afinado y cuando se echaba 2 o 3 cervecitas, pues se aventaba las de Antonio Aguilar, se aventaba pues, Alegres. Alegres de Terán. Y no, pues más que nada yo creo que él su onda tenía muy buen don de gente, Se relacionaba se bien. relacionaba muy bien y era muy apreciado, la verdad, tenía buen sentido del humor, contaba sus chistes y todo, o sea, era una persona que la gente le caía bien. Oye, Esa era su cualidad principal. Pareciera que eso se lo heredó mucho a Pepe Garza, ¿no? Yo pienso que pues que sí. A nosotros nos salpica El un poquito. canto es por su madre. Sí, mi mamá cantaba bonito. También trabajó un tiempo en una estación de radio donde ella trabajaba en Casa Madero, donde hacían vinos. Y eran los ¿cómo se le dice la palabra? Se llamaba el Así programa es mi tierra. Así es mi tierra. O sea, como que tenían un programa de radio, Casa Madero. Antes los programas, los cantantes cantaban en vivo en la radio. Entonces, haz de cuenta, invitaban de repente iba Agustín Lara, el Charro Abitia, en diferentes épocas. Y era de que, aquí traigo mi nuevo sencillo, pero cántalo en vivo. En vivo y a color. Sí, entonces era una época y ella trabajó ahí en ese entonces en ese programa, también como contratando artistas para traerlos a Monterrey. Y pues como le gustaba mucho la música y pues ella ahí estaba, ahora sí que como pez en el agua, hasta que se casó. Y pues en aquel entonces se acostumbraba que la mujer cuando se casaba, pues dejaba el trabajar. Claro, es un hecho. Sí, ¿verdad? El machismo que viene aquí de tiempo. Exactamente, entonces ahí ya mi mamá como que terminó su carrera en lo que tenía que ver con la música y se dedicó a la familia prácticamente, pero siempre se quedó con el gusto de la música, siempre apreciaba programas musicales que había en aquel entonces. Fue la que compró la primera guitarra ahí para la casa. La primera guitarra ahí en la casa. Iba pasando un señor por afuera de la casa vendiendo como una guitarra como con un método o algo Sí, así. con un método. Y ya lo compró. Yo no sé si para aprender ella, pero finalmente le empezó a gustar de mi hermano mayor hacia abajo, nos fue en ese así. Órale, o sea, aquí la que abrió punta en la música fue su madre. Sí. Sí. En sí, ustedes. Yo pienso que sí, fue la principal influencia, digamos, genética. Claro que sí. Sí, genética. Y así fue donde pues ahora sí que nos empezamos a apasionar por la música. Al principio pensábamos
porque simplemente era el clásico gusto de un chavo que le gusta estar escuchando canciones y canciones y canciones y hablar de grupos y más grupos, y nos tocó la época del rock en español, estábamos jóvenes, estábamos muy chavos. Muy fuerte esa época. Y no nos perdíamos los conciertos y nos intercambiábamos CDs, oye, ¿viste el nuevo grupo? Esto, tal, nos apasionaba la música, y como que indirectamente soñando también pues, querer estar ya en un escenario y todo eso. Pero como no teníamos familiares, ni siquiera por el barrio, gente que tocara, ni que se dedicara a esto, pues fue hasta ya mucho después cuando empezamos a querer ya meternos de lleno a hacer algo, tocando y grabando y así.